Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 14 de noviembre del 2022. Empiezo agradeciendo a quienes nos acompañaron anoche en Comité de Domingo, nuestro programa dominical. Abordamos el tema de la denuncia contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria con el constitucionalista Eduard Daya. Y también tuvimos una conversación bien interesante con el abogado experto en temas digitales, Oscar Montezuma, para entender qué es lo que está pasando en Twitter, ahora que esta red social ha sido comprada por Elon Musk, el excéntrico emprendedor que es pues ahora el hombre más rico del mundo, que está teniendo bastantes problemas para, como parte de esta toma de control de la plataforma. Pero vamos rápidamente con las noticias de hoy. El Poder Judicial va a evaluar ahora el pedido de prisión preventiva por 36 meses que ha presentado la Fiscalía contra Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre. Aquí cabe recordar que a Cerrón y a otras personas de su partido se les acusa de pertenecer a una presunta organización criminal que estaba involucrada en el delito de lavado de activos, al haber supuestamente utilizado dinero proveniente del cobro de coimas, cuando estaban ellos en control del gobierno regional de Junín, como financiamiento electoral en la campaña presidencial que ganó Pedro Castillo. Esta es una imputación bien seria, que a diferencia de los casos de lavado de activos también que pesan sobre otros políticos, aquí sí podría, a mi criterio, calzar válidamente el tipo penal, porque habría sido presuntamente la misma organización la que por un lado cobraba las coimas, es decir, el delito fuente, y por otro las, entre comillas, lavaba como financiamiento electoral, si es que esto efectivamente se pudiera probar. ¿Quiénes más pertenecerían a esta supuesta organización criminal? Pues militantes de Perú Libre como Richard Rojas o Arturo Cárdenas, más conocido como Pinturita. Pero la Fiscalía incluye ahí también al hermano de Vladimir Cerrón, el congresista Valdemar Cerrón, a su madre Berta Rojas, y al congresista y ex primer ministro reciente renunciante a Perú Libre, Guido Bellido. El nombre que se le ha dado a esta organización criminal, como ustedes saben, es el de los Dinámicos del Centro. La situación legal de Vladimir Cerrón es pues bien complicada, dado que se ha detectado un desbalance patrimonial de 6.3 millones de soles en sus cuentas bancarias. Es decir, Cerrón tiene o ha tenido en estas cuentas 6.3 millones de soles entre el 2008 y el 2021, que no parece tener cómo explicar. Había cuenta de que su sueldo oficial, acumulado entre esas fechas, por sus cargos, digamos, como gobernador regional y por haber trabajado en salud, no supera los 890.000 soles. Es decir, este señor se volvió literalmente millonario cuando fue gobernador regional de Junín, solo que no sabemos cómo consiguió esos millones y la Fiscalía sospecha que lo hizo de manera presuntamente ilícita. Recordemos que Cerrón ya ha sido sentenciado por negociación incompatible, que es un tipo de delito que podríamos incluir dentro del paraguas de lo que coloquialmente conocemos como corrupción. Ese desbalance de 6.3 millones de soles se evidencia en un peritaje que ha sido incorporado a la investigación que se le sigue a Cerrón y al que ha tenido acceso el diario El Comercio. A lo largo de la investigación se ha dicho que la madre de Cerrón, Berta Rojas, ha actuado como su testaferro. Y lo que no sabemos es si Richard Rojas, Guido Bellido o Valdemar Cerrón evidencian también algún tipo de desbalance patrimonial o no. Eso será, me imagino, parte de la investigación. Así que hoy será un día complicado para Cerrón, mientras que mañana el presidente Castillo tiene puesta su fe en que el Tribunal Constitucional le dé la razón en al menos una de las dos acciones de habeas corpus presentadas contra el Congreso, más específicamente contra los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para detener la denuncia por traición a la patria que ya aprobó preliminarmente dicha subcomisión. Aquí les explicaba la semana pasada que esta denuncia busca dos cosas. Una es hacerle un antejuicio al presidente, es decir, que el Congreso apruebe que el presidente pueda ser acusado durante su mandato por traición a la patria, que sea procesado por el Poder Judicial. Si esto fuera a aprobarse, lo único que implica en el corto plazo es que se inicia el proceso penal, con todo lo que éste pueda demorar en llegar a la etapa de sentencia. Pero por otro lado, lo segundo que busca esta denuncia constitucional es hacerle un juicio político al presidente por violaciones directas a la Constitución vinculadas a este caso de traición a la patria. Esto no necesita pasar por el Poder Judicial, sino que el Congreso mismo lo puede dictaminar y aplicarle como sanción al presidente la inhabilitación en el cargo. Pero se requiere para eso 2/3 de los votos, con lo cual es improbable que ocurra en la práctica, sobre todo considerando, como les he explicado antes, que esta imputación de traición a la patria es bastante débil. El habeas corpus, simplemente para recordar, es una garantía constitucional que se puede ejercer
cuando una persona cree que su derecho fundamental a la libertad va a ser o está siendo violado sin justificación y que por tanto exige que se detenga o evite esa afectación. No parece ser el instrumento legal adecuado para este caso porque el antejuicio, por un lado, solo habilita que el presidente sea procesado penalmente y el juicio político podría terminar inhabilitándolo, pero no implica que vaya a ir a la cárcel. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí para incluir un poco de análisis político, ya más a título de opinión personal mía, con la que se puede siempre coincidir o discrepar. Ustedes saben que el presidente Castillo ha pedido activar la Carta Democrática Interamericana de la OEA porque dice que está siendo víctima de una serie de movidas para sacarlo del cargo, en su opinión, de manera inconstitucional, y de ahí que lo califique como un intento de, entre comillas, golpe de Estado. La OEA ha tenido una reacción inmediata que yo he calificado de cuestionable porque antes de anunciar que va a enviar al Perú una misión de alto nivel para investigar qué es lo que está pasando, lo que ha hecho la OEA, entre comillas, es solidarizarse con el gobierno de Pedro Castillo, lo que revela un sesgo que no es apropiado considerando que esta misión tiene que descubrir la verdad y no venir aquí simplemente para encontrar la manera de, por ejemplo, respaldar al gobierno de Pedro Castillo, por razones de afinidad política o de otra índole. Pero asumamos un instante que los cancilleres y los demás integrantes de esta misión de alto nivel van a encarar este encargo con objetividad. ¿Qué le conviene entonces al gobierno de Pedro Castillo? Pues digamos que hasta la semana antepasada lo que iba a hacer el gobierno es decirle a esta misión: mira cuántas mociones de vacancia se han presentado en contra del presidente, por gente que desde el día 1 no ha reconocido la legitimidad de su mandato, argumentando sin pruebas que hubo fraude electoral. ¿Y qué es lo que hubiese respondido a eso la oposición? Pues creo que no hubiesen querido entrar probablemente a la discusión sobre las imputaciones de fraude electoral, sino buscar sustentar más bien que esas mociones de vacancia y otras acciones que se pudieran tomar contra el presidente sí se justifican por la cantidad de elementos de convicción que hace pensar que efectivamente podríamos tener ejerciendo la presidencia a una persona que ha cometido varios delitos y que por tanto la democracia tiene que protegerse de ello. Ok, esta discusión no es tan sencilla y hay mucho que analizar respecto del marco legal peruano, que no es precisamente claro en muchos aspectos. Pero digamos que lo que tendría que transmitir la oposición es que no está actuando impulsivamente, que no está, digamos, trastocando las normas legales para cometer un exceso contra un presidente válidamente elegido, que es justamente como el presidente Castillo quiere que se vea a la oposición, para que sea creíble su imputación de que están queriendo cometer un golpe de Estado en su contra. Pues bien, el que la oposición haya hecho aprobar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales esta denuncia por traición a la patria es de un nivel de torpeza que realmente no se entiende. Voy a ser bien categórico aquí, pero como siempre, abierto a que cualquiera se anime a argumentar en contrario. Decir que un presidente comete traición a la patria por un comentario desafortunado en una entrevista televisiva, que además no llevó a ninguna acción concreta de política pública, es algo que no tiene pies ni cabeza. Es justamente lo que necesita el presidente Castillo para decirle a la misión de la OEA: ven las tonterías por las cuales me están denunciando para sacarme del cargo. Esto le cae pues de perillas a Pedro Castillo porque invisibiliza o hace pasar a un segundo plano las otras acusaciones sólidamente sustentadas en su contra. Lo que acaba de hacer el Congreso, nuevamente en una demostración de torpeza que es realmente indescriptible, es debilitar esas otras acusaciones que sí tienen mérito y permitirle a Pedro Castillo anotarse su primer triunfo de cara a la venida de esta misión de la OEA. De verdad que el nivel de torpeza es tal que uno a veces se ve inclinado a considerar la posibilidad de que no es torpeza, sino que es a propósito, que la propia oposición es la que quiere que Pedro Castillo se quede por lo menos los siguientes 3 años y medio de mandato hasta que culmine. Sigo pensando que lo más probable es que sea torpeza pura y dura, esta proverbial capacidad de la oposición de dispararse al pie cada vez que Pedro Castillo lo necesita. Pero para efectos prácticos da lo mismo, lo que termina haciendo el Congreso es lanzándole una vez más un salvavidas al presidente. Y en paralelo a esto, lo que uno ve, por ejemplo, en las encuestas de Ipsos, es que pese a las denuncias gravísimas que hay contra el presidente Pedro Castillo, distintas a estas de traición a la patria, su nivel de aprobación, sin embargo, se mantiene similar y con ligera tendencia al alza, y su nivel de desaprobación también, con ligera tendencia a la baja. Pero comparado con abril de este año, Pedro Castillo ha logrado subir 8 puntos de aprobación y su desaprobación ha caído 10 puntos. Sigue siendo alta, de 66%, pero si la oposición no puede ver estas cifras y entender que lo que está haciendo no funciona, pues entonces se están convirtiendo, o se han convertido ya,
en una herramienta más para asegurar la impunidad del presidente, al menos por los siguientes 3 años y medio, hasta que a ellos también se les acabe el sueldo del Estado. Ok, cerramos aquí el paréntesis de opinión y volvemos a las noticias. Hubo anoche en los dominicales algunas denuncias periodísticas que vale la pena comentar. Panorama mostró que el sobrino del presidente Gianmarco Castillo, que ha sido implicado en las investigaciones por presuntos actos de corrupción, en casos como el del puente Tarata 3, tiene una pareja sentimental que con solo 18 años de edad y sin experiencia previa logró conseguir un contrato con la adjudicación para la autoridad para la reconstrucción con cambios por 10.000 soles. Se trata de Sheila Fernández, estudiante de administración. El servicio por el cual se había contratado a esta persona era para categorizar y digitalizar documentos durante 4 meses, es decir, a un ritmo de 2.500 soles de honorarios por mes. Fernández no quiso declarar para el reportaje, tampoco el director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, cuyo nombre es Robert López. Este último parece haber sido, digamos, un caso de favorecimiento de poca monta dentro de esta lógica tan presente en el actual gobierno de entender al Estado pues, como un botín para repartir con correligionarios, familiares y amigos. Pero hay otro caso de implicancias billonarias que describe una nota de Ángel Páez en La República y que se refiere a la empresaria inmobiliaria Sada Goray Chong, relacionada con la empresa Marca Group y con Fernando Pasos Guayamares, supuestos financistas de la campaña de Pedro Castillo. La empresa que gerencia Goray compró un terreno por 18 millones y medio de dólares en Chilca, pero este tenía un problema legal porque se traslapaba con un terreno de propiedad del Estado. ¿Qué hizo esta persona? Buscó que la Superintendencia de Bienes Nacionales le resolviera el problema durante la presidencia de Francisco Sagasti, pero no le dieron la razón. Ya con Castillo de presidente y por su llegada al entorno presidencial tras haber sido financista de campaña presuntamente, logró que integrantes del llamado gabinete en la sombra de Pedro Castillo presionaran a la Superintendencia de Bienes Nacionales al punto que este incluso contrató como asesora legal a quien era la abogada de dicha empresa. Finalmente, esta compañía obtuvo lo que necesitaba y revendió el terreno en 2 operaciones que sumaron poco menos de 48 millones de soles, es decir, más del doble de lo que le costó. Negociazo para quienes tienen la suerte de estar cerca del poder. Otra persona que se ha visto involucrada en casos de favorecimiento es la ministra de Cultura Betsy Chávez. Cuarto Poder reveló que le dio empleo en el Ministerio de Trabajo cuando era titular de la cartera a Antonio Sotelo Villa, padre de Abel Sotelo, con quien se la relaciona sentimentalmente y quien era secretario de Personeros de Perú Libre. Le habría conseguido un puesto como representante del Mintra ante el Consejo Nacional de Senati. Luego, esta misma persona pasó a COFOPRI y quien fuera jefe nacional de esta institución, Jorge Quevedo, declaró que el pedido de contratarlo vino de las altas esferas del poder, por presión de Salatiel Marrufo, que como ustedes recordarán era el jefe de gabinete de asesores de Guiner Alvarado, en el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda está vinculado a COFOPRI. Otra persona a la que contrató Betsy Chávez es al hermano de Abel Sotelo, Marco Antonio Sotelo, como asistente de su despacho congresal hasta marzo pasado. Así que parece que aquí todo queda en familia. También veo una nota en El Comercio que señala que la Contraloría General de la República ha recomendado denunciar penalmente al hermano de Dina Boluarte, Wigberto Nicanor Boluarte, por contratar el año pasado con la Municipalidad de Pueblo Libre, cuando estaba impedido de hacerlo por su vinculación de consanguinidad con la vicepresidenta. De hecho, él firmó una declaración jurada diciendo que no tenía impedimento, con lo cual deliberadamente había faltado a la verdad. Y un último caso para mencionarles esta mañana, veo una nota de la Unidad de Investigación del Comercio que muestra chats de WhatsApp en los que aparece el gerente de Seguroc, que es una empresa que le brindaba servicios de seguridad a Petroperú, conversando con otra persona y contándole cómo la gestión de Hugo Chávez, al mando de la empresa petrolera estatal, había dispuesto a desaparecer pruebas vinculadas al caso de la adjudicación irregular de un contrato de biodiesel a Heaven Petroleum Operators. Habrían pedido, por ejemplo, que se manipularan los libros de visita para no dejar huella, de, por ejemplo, las visitas a Petroperú que hizo la lobista y ahora colaboradora eficaz Karelyn López. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.